enlatados. Nacional y a su función de lo que es pues, búsqueda y rescate, pero en este caso van a ser apoyarnos en lo que es el monitoreo de poder parar el transporte, por ejemplo, en el óvalo, en el terminal, van a tener que parar lo que es el movimiento de tránsito a esas horas. Igual también lo que es la unidad serenal con esta municipalidad también ya tiene sus puntos. Igual ayer se ha coordinado con el responsable del centro de salud para que ellos puedan tener listo el centro de salud para poder recibir las evacuaciones que se va a hacer de diferentes puntos. Igual también van a salir también a hacer una alarma, ¿no? Correspondiente. Entonces, para lo cual cada uno tenemos nuestra función. Igual la fiscalía va a hacer el trabajo de evaluación, ¿no? Que va a monitorear el cumplimiento que se haga estrictamente de acuerdo a la directiva. Igual también nosotros vamos a pedir a través de la Oficina de Defensa Civil que haya un evaluador de esto. Vamos a coordinar. Esperemos que el señor subprefecto pueda ser como autoridad política y pueda ser el evaluador correspondiente de cómo se ha llevado este simulacro. Así es, bien. Entonces, este simulacro, por favor, toda la población está invitada el día de mañana a las 10 de la mañana. Inicia este simulacro, por favor. Sobre todo a los jóvenes, incitarlos a que participen, ¿no? Y tenemos una buena noticia. De hecho, nosotros hemos lanzado por las redes sociales que ustedes nos envíen su ruta de evacuación. Es un dibujo, ¿no? Muy práctico, en donde ustedes van a especificar gráficamente cómo sería su ruta de evacuación para el día de mañana, en el cual van a estar ustedes participando y también pues van a ser acreedores de unos pequeños presentes, ¿no? Así que por favor entren a la página de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y tenemos la publicación. Por favor envíen una foto de su ruta de evacuación o al número que también está juntado en la publicación para que ustedes puedan ser pues acreedores de estos premios. Y no solo eso, sino que también tengan conocimiento de sus rutas de evacuación, ¿no? Para ello también de repente usted nos podría especificar un poco más, señor Grimaldo, de cómo se puede realizar gráficamente estas rutas de evacuación. Sí, efectivamente, ayer, por ejemplo, me mandaban un docente un plan familiar muy bonito, ¿no? De acuerdo a lo que le ha diseñado y también es muy interesante. No, específicamente en el plan familiar es agarrar una cartulina y dibujar nuestra vivienda, ¿no? ¿No? Ubicar en nuestra vivienda cuáles son las rutas de evacuación, dónde está el botiquín, dónde está el extintor, dónde está nuestra mochila de emergencia, ¿no? Dónde están los dormitorios, la sala, la cocina, por dónde nos vamos a evacuar, cuál es la zona segura de nuestra vivienda, ¿no? ¿Cuál es la zona de riesgo de nuestra vivienda? No todas las viviendas pues, tienen zonas seguras, ¿no? Siempre hay en nuestra vivienda zonas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, hay viviendas que son todavía hay viviendas acá en nuestro distrito de Bahuacho que son de material rústico. Entonces, hay, por ejemplo, no hay zona segura. Tenemos hospedajes, a veces las escaleras son de cuarto, quinto piso, hay que bajar. De eso hay que identificar la zona segura, la ruta de evacuación, ¿no? En ese caso, entonces, agarrar una cartulina, hacer un mapita, ¿no? Y les hemos mandado, también está en la página web, ¿no? Hacer un mapita de cómo evacuar a nuestra familia, ¿no? Y también quiénes son los responsables de evacuación, identificar nuestra familia, cuántos somos, ¿no? Lugares de peligro, rutas de evacuación, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que identificar, es algo sencillo, dibujarlo con un plumón y sacarnos una fotito con la familia en la casa y eso enviarnos, ¿no? Una fotito con toda la familia agarrando en la cartulina el plan familiar y recursos y enviarnos una fotito. Eso es lo que pedimos, no es de repente que lo hagan diseñar con un arquitecto, ¿no? Sino cada uno dibujamos nuestra mapita de nuestra casa, ¿no? Así es. Adecuarnos a ese mapa que estamos mandando. De repente, compañero, ¿a qué número ellos también pueden enviar su mapa de ruta, su croquis de la vivienda? Al 915, el 99859, que es mi número, vas a ir rápido.
lo voy a verificar. Entonces, Nuevamente, compañero, por favor. 915-99-859. Así es. Bien, ya saben entonces que por las redes sociales ustedes también nos pueden acompañar. Ahí tenemos la publicación con también el número telefónico del señor Grimaldo, en donde pueden enviarnos ustedes sus rutas de evacuación. Bien, por ese lado. Real este simulacro, viendo la situación que a la fecha pues casi constante están pasando los movimientos sísmicos en nuestra región de Apurímac más que todo, y no va a ser que en estos momentos, en cualquiera de estos días nos pueda agarrar esto y usted sabe que esto no avisa y estemos preparados. Lo más importante es que estemos preparados y así poder contrarrestar este fenómeno natural. Y otros también que se puedan presentar en nuestro distrito de Chayobacho. A todos los hermanos transportistas, 1 minuto, 2 minutos parar, donde nos toque 10 de la mañana, creo que no nos va a perjudicar en nada, en nada. A nuestros compañeros, ¿no? También de trabajo de los diferentes módulos, también poder evacuar, porque hay muchas infraestructuras que donde que sea agarrar una cartulina, pintarle y poner ahí una ruta de evacuación, ¿no? De color verde, creo que eso no es nada difícil, o no es nada, ¿no? Nada de otra cosa de otro mundo, creo que es algo fácil. Nada más, saludar a todas nuestras comunidades y esperemos también remítanos fotos de repente de lo que están haciendo un simulacro para nosotros también reportar al cover del gobierno regional de Apurímac. Así es, bien, ese se encuentra el simulacro, entonces el día de mañana desde las 10 de la mañana, por favor, invitamos a toda la población desde aquí, desde el desarrollo del informativo Yanca y a través de Radio Surfui. Bien, por otro lado, un tema muy importante también, señor Grimaldo, vamos a pasar nosotros, y es que el año pasado nosotros hemos tenido una convocatoria en donde hemos tenido más de 50 participantes. Para que sean voluntarios.
puedan ya dar pues la resolución correspondiente, ¿no? De que ya tenga su número propio nuestra compañía de bomberos en Lisichauchi, para el cual nosotros, licenciados, estamos haciendo el trabajo en coordinación con la comisión organizadora, ¿no? La comisión está encabezando esto y esperemos que el apoyo de nuestra población, comunidades, y no solamente del distrito de Chalhuahuacho, creo que con esto van a ser beneficiados toda la provincia. Desde acá hacer un llamado a los distritos de Akira, Mara, Tambobamba, Cotabambas y otros que nos puedan apoyar con un granito de arena para poder hacer la implementación de nuestro local de la compañía de bomberos del distrito de Chalhuahuacho. Así es, bien. Vamos a resaltar que nosotros estamos haciendo la colecta para la implementación del local de la compañía de bomberos. Quiero resaltar también, compañero Grimaldo, que esta compañía, si bien el centro es Chalhuahuacho, nosotros, bueno, nuestros alcalde, Magíster Porfirio Gutiérrez Pañura. De la misma forma, nosotros, bien, como el comité de gestión, lo que está pidiendo son algunas cosas como mangueras contra incendios, motosierras, motobombas, maletín de emergencia, escalera telescópica, camilla de bomberos, EPPs para bomberos y sobre todo lo que caiga pues de la voluntad de todos nuestros hermanos chalhuahuachinos, ¿no? Tenemos nuestro local, pero está sin nada. Hemos ido estos días a verlo. No tenemos ni camarotes, no tenemos mesas ni sillas. Entonces, todo lo que ustedes nos puedan dar para nuestra compañía de bomberos, nuestro local, será bienvenidos. El día de mañana a las 11 de la mañana estaremos también iniciando esta colecta pro implementación del local de compañía de bomberos Bombetón 2022. Bien, compañero Grimaldo, de repente algo más que agregar acerca de esta colecta. Sí, efectivamente, también hacer un llamado a toda nuestra población, a nuestras autoridades, ¿no? Y a las instituciones públicas y privadas, porque, ¿no? A los restaurantes, a los hospedajes, ¿no? Porque esta compañía va a estar al servicio de toda la población, de todas las instituciones. Nadie estamos libres de una situación, de un incendio, de un accidente, de muchas cosas, y para ello están pues preparándose estos jóvenes, ¿no? Y la cual pues para nosotros es ¿qué te digo? Pues algo de haber cumplido esta tarea, y queremos dejar implementado este local, y para lo cual, como usted ya le dijo, creo en casa, pues, ¿no? De repente alguien tiene
un camarote, porque este local no tiene que estar con un camarote, tienen que tener su cocina, su comedorcito, su sala, ¿no? Entonces, para lo cual necesitamos estos bienes que nos puedan apoyar, ¿no? Nuestra población. Yo creo que acá en nuestro distrito, en las comunidades, hay gente que sí va a poner su granito de arena y decir, eso yo también he dado este granito, y también de igual manera todos nuestros compañeros de trabajo ese día puedan pues apoyarnos. Creo que de un solo se va a sumar, que va a estar bajo una lista, ¿no? Bien, retratado, y ahí para que no haya ningún, después pueden decir que esto, que aquello, pero tiene que la comisión ser celoso también con y debe ser fiscalizado también, ¿no? Porque son cosas para nuestra población, para la implementación de una institución que es muy importante en nuestro distrito de Chalhuache, provincia de Cotabamba, ¿no? Muchas gracias a todos y esperemos que mañana pues podamos lograr implementar nuestra compañía de bomberos. Así es, bien, muchas gracias compañero, y ya de todas maneras durante la semana estaremos informando más acerca de lo que está ocurriendo. Bien, listo, muchas gracias. Así es. Bien, vamos a nosotros seguir con más información. Estuvimos hace un momento con el señor Grimaldo Guamán Valer, quien nos estaba informando acerca de este simulacro que se va a realizar el día de mañana. Bien, ya ustedes saben, por favor, el simulacro empieza a las 10 de la mañana en los distintos lugares de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Por favor, hay que estar atentos, y sobre todo vamos a lanzar también, como ya lo comentó el señor Grimaldo, el concurso de las rutas de evacuación. Ustedes nos pueden enviar a través del Facebook de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Ahí tenemos nosotros también ya nuestro post, en donde ustedes pueden enviarnos una foto, ¿no?, del dibujo de las rutas de evacuación, la cual ustedes también van a estar participando de este simulacro de esta manera, ¿no? Es muy simple, ve, está en la publicación del Facebook, y como vamos a observar, tenemos pues rutas de evacuación que son, por ejemplo, ¿no?, dibujar la cocina, el comedor, el dormitorio, ¿no?, también la sala, la entrada, y ver por dónde vamos a salir nosotros. Si ustedes tienen alguna duda de las rutas de evacuación de su casa, donde están, el local, el negocio, donde se encuentran, pueden también llamar al señor Grimaldo para que les pueda asesorar y les pueda explicar un poco. Es algo muy simple, ¿no? Envíenos a través del post que tenemos nosotros, y van a estar entrando ustedes al concurso de algunos premios que también Defensa Civil tienen, por ejemplo, ¿no?, azúcar, arroz, etc. Entonces, de esa manera también vamos a estar participando en el simulacro del día de mañana a las 10 de la mañana. Y por supuesto, un tema muy importante también acerca del Bombatón 2022. Bien, ustedes ya saben que se va a estar realizando el día de mañana a las 11 de la mañana. También se va a estar dando inicio a la colecta pro implementación del local de la compañía de bomberos. Bien, otro tema más también importante, no poco importante, vamos a tocar, y ya tenemos nosotros en línea telefónica a nuestro compañero Elías Farfán, quien nos va a comentar acerca de los resultados de Copa Perú Provincial. También tenemos, vamos a saber más del tema, por favor. Muy buenos días, compañero, y bienvenido al desarrollo del informativo Yancay. Bien, licenciada Cindy, a través de su programa, el saludo a nuestro señor alcalde, a nuestros señores regidores, a los alcaldes de las distintas comunidades, a los presidentes y a los presidentes barriales. Claro que sí, se ha desarrollado este domingo la etapa de la Liga Provincial de Fútbol, en el cual vamos a mencionar los resultados sin visita. A ver, en lo que es la sede del encuentro entre Mara y Tambobamba, tenemos los siguientes resultados. Mara, Cruz Cóndor, ganó ante su similar a Cruz Mina Calvario 2-1. El resultado global
pasa a la clasificación el Club Cóndor de Mara y queda eliminado Club Mina Calvario de Tambobamba. En el siguiente partido tuvimos el Club Deportivo Curca, nuestros hermanos de Curca, un saludo grande a nuestros hermanos de Collana, a Mismara y Masis. Ellos han ganado por goleada 4-0 al Club Deportivo Payanca de Tambobamba. En el global se clasifica 5-0 el Club Deportivo de Curca de Mara. Los dos equipos de Mara pasan a la siguiente etapa. En lo que es a los encuentros que se realizó entre Chalhuahuacho y Akira, tenemos Club Villa Merced 0, Club Juventud Chumille 0. Hubo un empate en este deportivo, pero el clasificado para la siguiente ronda, de acuerdo al resultado global de 3-1, es el Club Deportivo Juventud Chumille de Chalhuahuacho, que nos va a representar en la siguiente etapa. El siguiente partido fue ante Club Social Akira, que perdió ante su similar del Club Atlético Fuerabamba 2-1. En el global han empatado, en el global ha ganado Social Akira 3-2 y por lo tanto se clasifica Club Social Akira. Ojo, hay que recalcar y precisar que hay un entendimiento de que va a haber un reclamo, entonces estaremos pendientes también de los resultados de los mismos. En lo que fue los encuentros entre Cuyuqui y Cotabamba, tenemos Club Unión Minas Pamputa, que ganó 5-4 a su similar de Calla. En penales, en global, 1-1. El que pasa es Club Unión Mina Pamputa a la siguiente etapa de Cuyuqui. Y finalmente Virgen del Carmen de Cochapata, que ganó 4-1 a Charcas Ñahuilla. Y el global pasa 8-2, pasa Virgen del Carmen de Cochapata de Cotabambas a la siguiente etapa. En este caso tenemos los dos clubes de Mara que van a pasar a la siguiente etapa. Tenemos a Club Juventud Chumille de Chalhuahuacho que pasa, Club Social de Akira, Club Unión Mina Pamputa de Cuyurqui y Virgen del Carmen de Cochapata de Cotabambas. Este martes en horas de la tarde, en la provincia de Cotabambas, en este caso en Tambobamba, se estará llevándose el siguiente sorteo para el fixture de la próxima fecha que se va a desarrollar el domingo que viene en las distintas sedes. Así es, compañero Elías, por favor. Hay personas que de repente no están siguiendo la ilación, no saben nada acerca de Copa Perú. Ya hemos nosotros tenido nuestra Copa Perú acá en el distrital de Chalhuahuacho, los cuales han salido ganadores y ahora están yendo pues a la Copa Perú Cotabambas, ¿no? Hay que explicar un poquito respecto a ello, compañero Elías, por favor. Así es, sí, ya se desarrolló esa primera etapa. Y ahora pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Como les detallaba, en el caso del distrito de Mara han clasificado los dos equipos, que es Club Cóndor, Club Social Cultural Cóndor, que es el mismo Mara. Saludos también a nuestros hermanos de Mara que nos están escuchando, lógicamente, y a sus autoridades, al señor alcalde Wilton Isaac Guzmán Alarcón, y a los que están encabezando la liga distrital, en este caso el señor Escalante, ¿no? Que es el presidente de la liga distrital de Mara. Entonces los dos equipos de Mara, Club Cóndor, Club Deportivo Curca, han pasado a la siguiente etapa. En el caso de Chalhuahuacho nos va a representar el Club Juventud Chumille, que nos va a representar en la siguiente etapa, y en el lado de Akira, Club Social Akira va a representar al distrito de Akira, y Club Unión Mina Pamputa va a presentar a lo que es el distrito de Cuyurqui, y finalizando tenemos a Virgen del Carmen de Cochapata que va a representar al distrito de Cotabambas. Así es, bien, entonces vamos a repetir entonces, me comentas que en Tambobamba va a ser el sorteo, ¿verdad? De la siguiente. Hay que tener entendimiento de esto, que esta etapa ya no es distrital, sino ya estamos en la etapa provincial. Por lo tanto, el que se hace responsable de llevar, organizar todos estos encuentros ya es la Liga Provincial de Fútbol de Cotabambas. Entonces, los sorteos para los fixtures se va a desarrollar el día martes por la tarde en el distrito de Tambobamba a través de su respectiva liga, ¿no? Así es. Entonces vamos a estar a la espera, pues, de saber de los clubes que
quienes se van a enfrentar, ¿no? Este fin de semana. Vamos a repetir de repente, compañero, los resultados de este fin de semana, por favor. Ok, vamos a de nuevo a detallar. Como le decía, en el caso de Mara, los dos encuentros que se han desarrollado en el distrito de Mara, Club Cóndor ganó 2-1 a su similar del Club Mina Calvario de Tambobamba. El otro equipo, que es Club Deportivo Curca, del sector Collana, goleó 4-0 a Payanca de Tambobamba. Lo que es en la sede de Chalhuahuacho, Club Villa Merced empató 0-0 con el Club Juventud Chumille. Y Club Social Akira perdió 1-2 contra el Atlético Fuerabamba, pero en este caso por puntaje global pasa Akira a la siguiente etapa. En el otro partido que se desarrolló, también Club Unión Minas Pamputa ganó 5-4 a su similar de Calla en penales. Esto se definió a través de los penales. Y finalmente el último partido, Virgen del Carmen de Cochapata, goleó 4-1 a Charcas de Ñahuinglia. Así es el resultado entonces que tenemos de este fin de semana. Muchas gracias, compañero Elías Farfán Salazar. De repente hay algo más que agregar, algún comunicado importante. No se necesita, solamente el agradecimiento, como siempre, a todos los que hacen realidad estos encuentros deportivos. Recordemos que después de esta fecha, en esta fecha que se viene, que se va a desarrollar este domingo, ya solamente caberían 2 fechas más para ya saber al campeón y subcampeón que nos va a representar ya a nivel departamental. Les deseamos desde la Liga Distrital de Fútbol de Chalhuahuacho toda la suerte a todos los equipos que están participando, a todos los clubes deportivos de las distintas ligas y en especial a nuestro club de Chumille, que nos va a representar en esta siguiente etapa. Y todos los chalhuahuachinos pongámonos la camiseta y vayamos a apoyar a nuestro club deportivo de Chumille. Así es, muchas gracias, compañero Elías. De todas maneras estaremos durante la semana reportando todos los resultados de esta Copa ya provincial, ¿no? Bien, muchas gracias. Permiso, sí, permiso. Bien, ahí teníamos nosotros en línea telefónica a nuestro compañero Elías, que nos estaba dando pues los resultados de esa Copa Perú provincial de toda Cotabambas. Bien, por otro lado nos informan el personal de Serenazgo desde aquí, las felicitaciones a Seguridad Ciudadana, que siempre pues están al tanto de todos los aconteceres que suceden en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Personal de Serenazgo, Policía Nacional y Policía Municipal acaban de retener un vehículo el cual estaba con la placa trasera tapada y se dio a la fuga del puente La Marpata y bueno, de los efectivos policiales, ¿no? Y casi atropellando al personal que estaba laborando, entre ellos pues nuestros compañeros de Serenazgo y Policía Municipal. Se retuvo al vehículo al costado del paradero y pues habría ahí estado ya conduciéndose pues este vehículo a la comisaría de Chalhuahuacho, en el cual se ha encontrado, al parecer este sujeto pues estaría en estado de ebriedad y se encontraron bebidas alcohólicas tales como cerveza y vino. Es un carro color rojo, el cual estaba tapado, como dice la placa trasera, pues, pero tenemos la característica, la placa es X5G272, X5G272. ¿Cómo pueden? Estamos a horas de la mañana, 9:18 de la mañana, y están conduciendo en estado de ebriedad. Y no solo eso, sino que también atropellando a nuestros, ¿no? A nuestros compañeros de seguridad ciudadana, policía municipal, que tan solamente están cumpliendo su trabajo. Pues es realmente vergonzoso, ¿no? Esperemos que esta persona pues tenga su sanción, ¿no? De hecho ya ha sido retenida, está en la comisaría de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Esperamos también pues que nuestra Policía Nacional haga cumplir las reglas, ¿no? No puede estar conduciendo en estado de ebriedad, son 9:18 de la mañana. Ahora encima que tenemos también a nuestros niños yendo al colegio, al jardín. Esto sucedió en La Marpata, ¿no?
pudo ocasionar cualquier accidente. Esta vez fueron nuestros compañeros serenos y nuestros policías municipales. Bien, es indignante, ¿no? Vamos a pasar a otro tema y desde acá las felicitaciones a la Policía Nacional, a Seguridad Ciudadana, que también está arduamente en la Marpata. Los veo siempre, ¿no? Siempre estando ahí atentos a cualquier acontecer. Bien, pasemos a otro tema muy importante también. El día de hoy vamos a tener nosotros la primera piedra de pistas y veredas. Bien, tenemos la creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales del barrio Huichipampa A del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurimac. El nombre del proyecto, ya lo mencionamos, es creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales del barrio Huichipampa. No, ejecución es administración indirecta por contrata, ¿no? Y por otro lado, también la contratista ganador de la buena pro, vamos a anunciarlo, es el Consorcio Huichipampa, ¿no? Con el número de RUT 20 40 65 33 256, contratistas ingenieros asociados, y 20 45 63 15 9 18 FRAE. Contratistas y consultores. Bien, por otro lado, el plazo de ejecución de este proyecto será de 270 días calendarios. Por otro lado, vamos a tener la especificación de esto y más el día de hoy a las 3 de la tarde. No me comentan, a ver si me confirman, a las 3 de la tarde vamos a tener nosotros la primera piedra de este proyecto importante llamado creación del servicio de movilidad urbana de las vías locales, ¿no? Para este proyecto importante tan esperado, pistas y veredas en Huichipampa. La dirección, por favor. A ver, compañero Dante, si me facilita la dirección en dónde va a ser la primera piedra, por favor. Todavía no. A la altura del mercado, así es. Entonces, va a ser a la altura del mercado Nuevo Amanecer, la primera piedra de pistas y veredas Huichipampa, zona A. Bien, el nombre del proyecto es creación del servicio de movilidad urbana de las vías locales del barrio Huichipampa A del distrito de Chalhuahuacho. Están todos invitados, por favor, para que nos acompañen el día de hoy. Van a estar, de todas maneras, va a estar acompañando a nuestro alcalde, Magíster Porfirio Gutiérrez Pañura, y también pues todas las autoridades, ¿no? Entre ellos también van a estar pues la empresa claro, va a ser la empresa, perdón, van a estar presentes nuestras autoridades y también nuestro alcalde, como ya lo mencionamos, ¿no? Y por supuesto nos van a dar también el ingeniero Abraham Linares, nos va a dar un informe del expediente técnico de pistas con otra información muy importante también. Por favor, quiero resaltar que es importante la asistencia de todos los vecinos el día de hoy para que también podamos de repente satisfacer algunas dudas que tenemos, realizar a los ingenieros capacitados acerca de este. Bien, nosotros vamos a también
A resaltar que la modalidad de ejecución es administración indirecta por contrata. La entidad ejecutadora es la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, en la cual vamos a tener nosotros la participación del ingeniero, ¿no? Abraham Linares, quien nos va a informar más acerca de este proyecto tan importante en Huichipampa a pistas y veredas. La invitación está hecha, por favor, a las 3 de la tarde, a la altura de los vecinos, para que también no haya más adelante malos entendidos. Entonces están invitados a las 3 de la tarde, a la altura del Mercado Nuevo Amanecer. 9:24 de la mañana. Vamos con otro tema muy importante también, y es el Festival de Chalona y Guateada. Participantes: Asociación de Productores de Ovinos, Asociación de Productores de Cuyes, Asociación de Productores de Papas Nativas y Asociación de Platos Gastronómicos. Bien, esto se va a dar el día 3 de junio del año 2022, 3 de junio, en la Plaza de Armas. A 20 años, mixto. Adultos de 20 a 55 años, mixto. Y la tercera edad, 55 a 80 años, mixto, ¿no? También vamos a repetir quiénes son los participantes: las asociaciones de productores de ovinos, asociación de productores de cuyes, asociación de productores de papas nativas y asociación de platos típicos, ¿no? Platos gastronómicos. El día 3 de junio están invitados todos aquí en la Plaza de Armas desde las 9 de la mañana. Vamos a estar iniciando nosotros el Festival de la Chalona, y también, por otro lado, el festival, tenemos guateada, tenemos categorías como le hemos nombrado: jóvenes, adultos y tercera edad. Los jóvenes y tercera edad es 55 a 80 años, mixto. Bien, por otro lado también, si ustedes requieren más información, pueden acercarse a la oficina. Ahí les van a especificar más. De repente ustedes quieren concursar. Entonces, por ese medio, en el proyecto de ferias, ustedes pues van a tener más amplitud, más información acerca de este Festival de la Chalona y Guateada, en Plaza de Armas y Molino Pampa. Bien, 9:26 de la mañana. Nosotros estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, y no quiero irme sin antes, por favor, informarles acerca de 3 cosas muy importantes. El día de hoy, a las 3 de la tarde, los esperamos a la altura del Mercado Nuevo Amanecer, en donde vamos a estar realizando la primera piedra de pistas y veredas Huichipampa, barrio Huichipampa, zona A. Bien, con nuestras autoridades, con el alcalde, por supuesto, liderando el señor Magíster Porfirio Gutiérrez Pañura, y también el ingeniero Abraham Linares, quien es también su gerente, ¿no?, de desarrollo económico. Bien, perdón. Por otro lado, vamos a nombrar, por favor, ¿no? Por favor, el día de mañana también vamos a tener a las 11 de la mañana la Bombetón, en donde súmate a la colecta pro implementación del local de la Compañía de Bomberos del Distrito de Chalhuahuacho, organizado por el Comité de Gestión de Compañía de Bomberos Bombetón 2022. Va a estar la fecha desde el 31 de mayo, desde mañana a las 11 de la mañana, en donde pues vamos a tener nosotros a ustedes, ¿no?, a los empresarios, a nuestros hermanos chalhuachinos, y por supuesto va a estar liderado por también el alcalde, ¿no?, Porfirio Gutiérrez Pañura, quien va a poner su granito de arena el día de mañana a las 11 de la mañana en esta colecta pro implementación del local de la Compañía de Bomberos del
distrito de Chalhuahuacho, Bombetón 2022. Desde el 31 de mayo hasta el 10 de junio va a estar habilitado esta colecta. El lugar en donde se va a recaudar todo ello es en la Plaza de Armas y local de compañía de bomberos. Por favor, a ver, vamos a tener nosotros la participación de ustedes desde las 11 de la mañana. Los invitamos el día de mañana en la Plaza de Armas. 11 de la mañana, por favor, están todos invitados. Por otro lado, también algunos implementos, los cuales nosotros sierras, motobombas, maletín de emergencia, escalera telescópica, camilla de bomberos, EPP para bomberos y otros, ¿no? Vamos a tener nosotros también otros implementos, por ejemplo, porque nosotros hemos ido estos días a ver, hemos ido nosotros estos días a ver el local y no tienen nada, ni siquiera una mesa, no hay sillas, no hay nada, ¿no? Entonces vamos a recurrir nosotros a ustedes, por ejemplo, con cada de mañana a las 11, ¿no? A las 11 de la mañana para que ustedes también nos puedan apoyar con su granito de arena. Súmate a la colecta pro implementación, ¿no? Pro implementación del local de la compañía de bomberos. Bien, esto está organizado por el Comité de Gestión de la Compañía de Bomberos. Por favor, los esperamos a las 11 de la mañana. Y por otro lado también nosotros tenemos el simulacro multi, ¿no? Multi peligro desde las 10 de la mañana también, por favor, acompáñenos. Ustedes ya saben que deben realizar sus rutas de evacuación, ¿no? Sus rutas de evacuación lo dibujan y lo envían a través de nuestro Facebook. 915-999-859. 915-999-859. Pueden enviarnos ahí también la foto. Bien. Por otro lado, también, por favor, como ya lo comenté, entonces nos acompañan el día de mañana a la multipeligro. Muchas gracias. Estas son las agendas que hemos tenido. Voy a resaltar también, por favor, que el día de hoy vamos a tener nosotros esta primera piedra a las 3 de la tarde a la altura del Mercado Nuevo Amanecer. Nos va a acompañar nuestro alcalde, nuestro gerente y por supuesto también que nos va a estar dando el informe técnico el ingeniero Abraham Linares, quien es su gerente. Chinos a la altura del Mercado Nuevo Amanecer para realizar la primera piedra de este proyecto tan importante, Pistas y Veredas, barrio Huichipampa, zona A. 9:32 de la mañana, nosotros hemos llegado a la parte final de Nucay. Desde aquí un saludo a Seguridad Ciudadana y a todas nuestras autoridades pues que nos sintonizan y sobre todo que están alerta el día a día de todos los aconteceres de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Muchas gracias.
Wasimasikuna, kunanmi astawan yachasun Carretera Nacional nisqamanta. Chaypaqmi especialistakuna Las Bambas Transporte nisqamanta yanapawasunchis. Ingeniero Alberto, imaynallan. Kayninpa tupaqtinchis, willawaranki categorización ruta de transporte nisqamanta. Kunan chaymanta astawan tapukuyta munashaki. Allillanchu panay Julia, niway imataq tapukuynikiri. Imaynatan purichikun chay procedimiento categorización de ruta nisqa. Qallarinapaq municipalidad provincial o municipalidad distrital qawarinanku requerimientos y demandas nisqakunata. Chaymantataq qillqananku propuesta o pedido de reclasificación de ruta vecinal o rural mañakunankupaq. Chaymanta, chay propuesta o pedido de reclasificación de ruta nisqata apachinanku Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Gobierno Regional nisqaman, chaypin ruananku evaluación nisqata. Chaymantataq trámite nisqa haykun Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Dirección General de Caminos y Ferrocarriles aqaman, chaypin aprobación nisqata chaninchamunku. Chaymantataq Sistema Nacional de Carreteras, SINAC nisqa, inscripción ta qillqamunqa. Hoj Decreto Supremo nisqapi. Imapaqtaq allini chay categorización de ruta, ingeniero. Panay Julia, ancha allimi chay categorización de ruta nisqa. Chaywan, Estado partinmanta, kamachimunqaku, asignación de responsabilidades y gestión de presupuesto para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera nisqapas. Hina kaqtinqa allimi, ingeniero. Categorización de ruta nisqawampas, Estado peruano atinmanmi apachimuyta presupuesto de asfaltado ruakunampaq. Chaywan ñam patapi llaqtakuna allinta ñawpaqman puririnqa. Ah, ya, ingeniero. Allimi chayqa. Hina kaqtinqa hasta wancha wiñarimunqa comercio otaq negociokuna llaqtanchiskunapi. Hinallataq viajema puriqtiyku ratulla chayasaqku. Hinan panay Julia, kunanqa ripunaymi kashan. Tupananchis kamaña. Tupananchis kama, ingeniero. Waharimuwayku, qillqakimuwayku, WhatsApp yupayman isqun pachaq tawachunqa hukniyuq, pusaq pachaq tawayuq pachaq pesqayuq 941-804-105 imatapukuytapas kayman waharimuwayku utaq www.willanawasi.pe página webman mana hinataq maskamuwayku Facebookpi Willanawasi sutiwan Las Bambas Uyarizunki. Mijita, hay una frase capaz de abrir muchas puertas. ¿En serio, papá? Sí, y sabes, nunca falla. Entonces, enséñamelo, papá. Claro que sí. Esa frase mágica es por favor. Úsala siempre, hijita. Nunca te olvides. Hoy y siempre debes saludar, pedir por favor y siempre decir gracias. Sea usted partícipe de la información mediante sus saludos, avisos y comunicados. Ahora a través del WhatsApp 974 78 24 20. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Radio Surfuy, la voz de todos.
rosa del palomar, rosa de mi ilusión, por ti yo daría toda mi ternura. Cuando yo te miro, cuando te acaricio, me miro en tu cara, ay, no sé qué hacer. Porque yo te quiero, porque yo te adoro, porque yo no puedo vivir sin verte. Ay, arpita mía, tú eres el culpable para padecer yo en este mundo. Ay, suray, suray, ay, walay, walay, kilampis, walay, alparkamam, suray. Ay, suray, suray, ay, walay, walay, kilampis, walay, alparkamam, suray. Te entregué mi corazón, te di mi amor, mi cariño puro y sincero, pero tú no supiste valorar. Te olvidaré.
realizaré. Eres culpable por no sentir mi amor. Ahora quieres llorar, pero es tarde. Sabrás cuánto te amé, mi amor. Me enamoré de ti, perdidamente, mi amor. Pero el que más sufrió, mi corazón. Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realizaré. Eres culpable por no sentir mi amor. Ahora quieres llorar, pero es tarde. Lágrima por lágrima la pagarás, todo lo que le has hecho a mi corazón llorarás, recordando. Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás, recordando. Llorarás, recordándome. Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás, recordando. Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás, recordando. Llorarás, recordándome. Entre quebradas, cálidas, profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas, cálidas, profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Por Apurímac. Santa Clara Timujita Chacuna, Ina Sumata Malbata Huajanku, Ina Sumata Malbata Huajanku. Chaina Sumata Malbata Huajaspa, Warma Yanaita Yuyari Chihuanku,
tiempo nada iba tan bien. Fuiste nada más una falsedad. Pasado el tiempo nada iba tan bien. Fuiste nada más una falsedad. Entre quebradas, cálidas, profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo.